Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Carlos Jesús Valverde Ubiña y en esta ocasión me tocó explicar el tema del switch statement o el caso según en el lenguaje de JavaScript. Para esto pues vamos a necesitar utilizar un documento HTML para poder ejecutar código de JavaScript dentro de un navegador. Aquí yo ya tengo inicializado lo básico, el tipo de documento, los límites del documento y el cuerpo del documento. Entonces aquí lo único que tengo que hacer para comenzar a utilizar JavaScript es usar el tag de script y todo lo que esté dentro de aquí se ejecutará como código de JavaScript. Ahora aquí voy a empezar a poner mi código. Aquí es el switch case. Tiene opción para poner todo el bloque de código de un solo clic, pero lo voy a hacer parte por parte para que vean cómo se va haciendo más fácil. Entonces aquí, después del switch, tenemos que poner entre paréntesis la variable que queremos utilizar para el switch case. Aquí yo voy a utilizar una variable que se llame x y le voy a poner el valor por ahorita de 5. No es necesario la utilización de punto y coma en JavaScript, pero se recomienda que se use por cuestiones de buenas prácticas, para no confundir dónde acaba una línea y dónde empieza otra. Entonces, por esta ocasión la vamos a utilizar. Ok, entonces, aquí tenemos var, la palabra reservada para inicializar variables, el identificador que es x y el valor que es 5. Entonces, como vamos a utilizar esta variable para el caso switch, la ponemos dentro de aquí. Y ahora aquí es donde inicia nuestro bloque de código. Entonces, una función switch, o según, como la conocemos anteriormente, funciona en base de casos. Cada caso es una posibilidad que puede tener la variable y que va a ejecutar cierto bloque de código dependiendo del valor que tenga. Para utilizar esto, usamos la palabra reservada case y aquí ponemos el valor que puede tener la variable. Podemos poner case 1 y aquí tenemos que introducir dos puntos y darle enter. Y aquí es donde podemos escribir todo el bloque de código que queremos que se ejecute. En esta ocasión yo voy a utilizar window alert, que es un comando para que salga una alerta en el navegador, que pues básicamente es para imprimir texto, porque no hay una función como tal para imprimir en una consola o así, entonces vamos a utilizar window alert. Ahorita verán cómo funciona ya cuando lo ejecute. Y aquí pues como el case es 1, vamos a poner el número el valor mejor, de x es 1. Muy importante, después de cada acción que ejecute el código, o cuando terminemos, tenemos que utilizar la palabra break, seguido de punto y coma. Esto es muy importante, ya que si no tiene la palabra break, se irá al siguiente caso, y aquí pues, podemos seguir con nuestros casos. Case 2, que sería si la variable x tuviera el valor de 2. Entonces ponemos aquí window alert, el valor de x es 2. Entonces aquí lo que hace la función de switch es evaluar el valor de x y lo compara con los múltiples casos. Entonces, si es similar, igual a uno de los casos que está aquí, ejecutará el bloque de código que esté dentro de ese caso. Entonces aquí ponemos break y seguimos con otro caso. Por ejemplo, case 3. Y aquí ponemos otra vez, voy a copiar esta parte de aquí. Y aquí le ponemos el valor de x es 3. Y podemos copiar y pegar esto, ya que pues, básicamente va a ser lo mismo siempre. Simplemente cambiando el número del final. Algo muy importante es que dentro del Visual Studio se puede utilizar el tab, el tabulador, para terminar los comandos. Y aquí podemos ver 4. El valor de x es 4. Como dije, muy importante poner el break, ya que si no, la función, el bloque de código seguirá al siguiente caso. Por ejemplo, si fuera igual a 1, ejecutaría esto y pasaría al siguiente caso. Y aquí tampoco hubiera ahorita pasaría al siguiente y al siguiente. Y pues esto no es lo que queremos. Queremos que ejecute una sola vez y se salga del switch para que sea solamente con el compatible. Entonces aquí copiamos nuevamente esto. Y aquí cambiamos el número para permitir que sean iguales. El valor de x es 5. Y aquí lo vamos a ejecutar ya para que vean cómo funciona esto.
Pero antes de eso hay algo muy importante. La función default, que es una palabra reservada también del switch, es la que ejecuta si no encuentra ninguno que sea coincidente con el valor de la variable. Esto va a ser, por ejemplo, para cuando no esté correcto algo, no coincida. Vamos a poner aquí, no es ningún número. Y entonces movemos esto hasta acá para no ocupar líneas solas. Y en la última función, en la default o en la última, en el último caso, no es necesario poner un break, ya que por default se sale. Entonces, aquí ya lo podemos ejecutar y como en la variable 5 vamos a ver que va a aparecer es 5 cuando lo ejecute. Entonces, aquí podemos ver el valor de x es 5, ya que x es igual a 5 en la variable aquí. Ahora vamos a probar cada una de las situaciones, de los case, para que vean que esto cambia dependiendo del valor de la variable. Aquí está, el valor de x es 1, lo cerramos, lo cambiamos por 2, por ejemplo, y aquí nos dice el valor de x es 2. Y ahora, por ejemplo, si me voy con un número que no está dentro de lo contemplado entre los casos, del 1 al 5, por ejemplo el 6, va a saltar a la función default y me va a decir no es ningún número. Ahora, esto no solo funciona con números, puede funcionar también con strings. Por ejemplo, si pongo aquí hola y aquí pongo que este caso sea hola y aquí sea todo diferente, me va a decir el valor de x es hola. Y aquí está, podemos ver el valor de x es sola, y aquí coincidió, y como no coincidió con todos los demás, pues se realizó ese. Y ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si no pusiéramos el break? Como lo que está diciendo ahorita, se saltaría simplemente a cada uno de los siguientes, y eso no es lo que queremos. Entonces, el valor de x es sola, el valor de x es 2, el valor de x es 3, 4, 5, no es ningún número, y es por eso que necesitamos la palabra reservada break en cada uno de estos. Ahora, puede pasar que queramos que en caso de que sea el mismo valor, por ejemplo, si queremos que diga tu número es par, cuando pones 2, 4, 6, podemos realizar lo siguiente. En vez de poner un bloque de código en cada uno, podemos juntar todo esto, por ejemplo, voy a cambiar aquí, que sea case 2, y aquí ponemos luego, después de eso, case 4, dos puntos, case 6, aquí ponemos que sea window alert es número par. Y aquí, para no complicarlo, podemos poner un default en caso de que no sea uno de los números pares. Vamos a poner aquí default. Y aquí nos conviene tabular para no perdernos. Dos puntos. Default. Window alert. No es número par. Y aquí vamos a poner un break, solo por si acaso. Y aquí tendríamos esta parte de el switch. Aquí podemos ver cómo se utiliza para varias instrucciones sin tener que poner un bloque de código para cada una. Entonces aquí cambiamos el valor de x, por ejemplo, por 1. Lo corremos y vemos que no es número par. Y ahora, si por ejemplo yo lo cambio por 4, lo volvemos a correr y vemos, es número par. Y aquí podemos ver que esto sí funciona porque el case 4, case 2 y case 6 está junto todo en un solo bloque de código. No es necesario poner el mismo bloque de código varias veces y esto nos sirve para ahorrar líneas y no escribir código redundante. Podemos intentar, por ejemplo, con 2. Es número par. Utiliza el mismo bloque de código para estas tres opciones. Podemos poner, por ejemplo, 3 y va a saltar al default nuevamente. No es número par. Y de esta forma es como se utiliza el switch case.
Utilizamos siempre las palabras switch, case y break y default. El default es cuando una opción cuando el valor de la variable no está entre las opciones contempladas y es como para dar un mensaje de error, por ejemplo, si no se ingresó lo que se debía ingresar. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.